Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Estamos alegres y contentos porque nuestro Padre Celestial nos ha dado un día más de vida, sabiendo y creyendo que su Espíritu Santo es el que nos llena y el que satisface nuestras vidas. Vamos a estar leyendo en Salmos 42, del 1 al 5. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuán vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dice todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegrías y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Grande eres, grande en misericordia y bondad. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestros pecados y nuestras infidelidades, porque tú te mantienes igual hoy, mañana y siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor nos ha alcanzado, por sacarnos del mundo y traernos a tu luz, Señor, a tu luz admirable, Señor, por limpiarnos con tu preciosa sangre y purificarnos. Límpianos con hisopo, Señor, y que seamos blancos como la nieve, Señor. Gracias por tu palabra, porque conduces nuestras vidas, porque ahí está la verdad, ahí estás tú, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Toca los corazones, Señor, que pueda esta palabra, Señor, ponerla por obra y por práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo y fuerte, se les quiere. Bien, qué alegría poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la gran familia Sobre la Roca. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Y quiera el Señor Dios Todopoderoso que su vida sea tocada, transformada y pasada a un nuevo nivel de fe a través de la gloriosa palabra del Señor que vive y permanece por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Saludamos a los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Argentina y Brasil, desde Chile, desde Colombia y Venezuela, desde España e Italia, también desde la República por supuesto, de Bolivariana de Venezuela, donde somos cada uno de nosotros, también desde acá, desde los Estados Unidos y desde Panamá. Que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por podernos llevar sobre sus rodillas y orar a favor de este ministerio, el cual está al servicio de la obra del Señor. Bien, hoy quiero compartirles un texto de la palabra, el cual ha traído mucha bendición a mi vida. Es un texto súper y archi conocidísimo de todos nosotros, pero hoy queremos darle un enfoque un tanto diferente, en el sentido de darle una aplicación que sea lo más práctico posible. Así que quiero que puedas abrir tu Biblia en la medida que te sea posible en la epístola, la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde se define todo el capítulo como la fe. Pero quiero que leamos el verso 11, donde dice la Escritura de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dios añada bendición y vida a su palabra y a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre maravilloso del Salvador Cristo Jesús, te damos gracias por esta hora y por esta maravillosa palabra. Hoy, Señor, nos abandonamos en las manos eternas del Espíritu Santo para que Él pueda tomar esta palabra y hacerla viva y eficaz en nuestros corazones. Hoy nuevamente te damos gracias porque nos amas y porque nos diriges, oh Dios, a nuestra posesión, a la tierra donde fluye leche y miel. Hoy te rogamos en el nombre poderoso de Cristo que abra nuestro entendimiento y que salgamos edificados al recibir tu palabra con mansedumbre. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra, Señor, es declarada. Y mientras se establece tu reino, decimos que se abren los oídos de los sordos, se abren los ojos de los ciegos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén, amén y amén. Bien, he titulado el tema de hoy, un fundamento y 4 pilares de fe. Y quiero compartirte una pequeña anécdota de un creyente que murió como mártir a causa de la fe en el Señor, llamado Policarpo. Se habla de esto como la fidelidad de Policarpo. Cuando Policarpo era obispo de la iglesia de Esmirna, dice que fue llevado ante un tribunal y el procónsul le preguntó si era Policarpo y contestó que sí. Luego empezó el procónsul a exhortarlo diciendo: ten piedad de tu avanzada edad, Policarpo, jura por la fortuna de César, arrepiéntete, di, quítense los ateos, los cristianos. Y Policarpo miraba solamente a la multitud y señalando con la mano alzó los ojos hacia el cielo y dijo: quítense esos ateos, los que estaban en su derredor. El procónsul lo trató de persuadir diciendo: jura y te soltaré, renuncia a Cristo. El venerable cristiano respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho cosa perjudicable. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Tengo fieras y te pondré a ellas si no te arrepientes, le dijo el procónsul. Traedla, dijo el mártir. Suavizaré tu espíritu con fuego, dijo el romano. Me amenazáis, respondió Policarpo, con el fuego que quema solo por un momento, pero olvidáis el fuego del castigo eterno, reservado para impíos. En la hora de su martirio, daba gracias a Dios porque se contaba como los mártires de Cristo, y así partió de este mundo físico para encontrarse con su Redentor en la eternidad, un hombre que fue capaz de mantener su fe incólume hasta el último aliento de vida. Tal es la fe de aquellos que procuran agradar y servir al Dios que hizo los cielos y la tierra y envió a su Hijo para nuestra eterna salvación. Hoy quiero hablarles de fe, pero quiero no hablarlo desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de vista práctico. Esa fe que nos habilita no solamente para hacer cosas sorprendentes en el Señor, sino para llevar una vida coherente como se supone que deben llevar los que hemos profesado la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pasar de una definición intelectual de fe a una que sencillamente nos haga vivir de manera victoriosa? Para muchos, la definición de fe es simple: creer y obedecer. Pero para una inmensa mayoría, la fe es algo abstracto, sin forma, difícil de entender, de digerir y por supuesto mucho más difícil de vivir. Hoy vamos a tratar la fe
desde el punto de vista de sus actores. Porque si hay algo que debemos imitar es la fe de aquellos registrados en las Sagradas Escrituras como líderes, como adalíes de la fe, como hombres y mujeres que dieron ejemplo de fe. Y es que este versículo que hoy nos ha tocado mencionar y que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, está en medio como de un cascanuez. Y hay personajes que se han nombrado al principio de este capítulo y otros muchos que después se nombran después de este versículo 6 de la carta a los Hebreos. Y yo quisiera en el día de hoy señalar a esos personajes, parte de ellos, y establecer como fundamento que la palabra de Dios es sencillamente ese espacio donde podemos fundar nuestra fe. Que el fundamento de la fe no es otra cosa que la palabra de Dios, y que sobre ese fundamento nosotros edificamos. Y yo quiero que nos imaginemos en el día de hoy la fe como 4 patas de una mesa o 4 pilares de un techo que son capaces de sostener todos los abates, todas las pruebas, todas las dificultades, todos los desafíos y todas aquellas cosas que atentan contra nuestra fe en el Señor. Por eso he titulado el tema de hoy, un fundamento, la cual es la palabra de Dios, y 4 pilares de fe. Hoy principalmente quiero señalar que la fe es tan importante en la vida del creyente que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? Hay pocas cosas que se pueden decir que son imposibles para Dios, y todas aquellas tienen que ver con nuestra respuesta en un acto de fe. Una de ellas es que es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios se arrepienta, porque no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Así que esta es una de las pocas cosas de las que se dice que es imposible para Dios, que sea o que podamos nosotros conseguir el agrado de Dios viviendo de manera incrédula, de manera llena de dudas y de temores. Así que si queremos saber qué cosas hicieron los antiguos para agradar a Dios y por lo cual el Señor los alaba en las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy, hoy les propongo entonces a que veamos a esos personajes que hoy quiero mencionar, los 4 de los primeros versos que habla del libro de la carta a Hebreos. Y es que la palabra de Dios, que es el fundamento sobre el cual se basa nuestra fe, tiene sencillamente razón y lógica. Y esa es la razón por la que nosotros debemos hacer de la palabra de Dios el motivo para desarrollar una fe saludable, una fe vigorosa. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto está en perfecta armonía con el capítulo 1 del libro de Génesis, donde la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ésta estaba desordenada y vacía. Y cuando Dios comienza a declarar la palabra, sea hecha la luz, se separe las aguas de la tierra, las expansiones sean creadas, los animales. Cuando la palabra de Dios se declaró, todo comenzó a existir. De manera que la palabra de Dios para el creyente tiene que ser la cosa más importante. La Escritura nos dice que seremos juzgados en la eternidad por las palabras que salieron de la boca del Señor. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la palabra del Señor? La palabra de Dios lo sostiene todo. Y esta también es la razón por la que dice la Escritura que la palabra del Señor es quien sustenta. En Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice que Él sustenta, hablando de Jesús,
sustenta. Y la palabra sustentar significa mantener, sostener y guardar. La palabra que creó todo lo que existe, esa misma palabra es la que hace que la tierra siga girando, que el sol se mantenga en su lugar y todas las constelaciones, todas y cada una de los astros que se encuentran en el universo mantengan su posición y mantengan el balance perfecto que Dios le dio cuando fueron creados. La palabra del Señor está destinada para estar viva por toda la eternidad. Jesucristo dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En otro pasaje de la Escritura el profeta escribió, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es el origen de toda nuestra fe. Así que un creyente que camine a espaldas de la palabra del Señor jamás podrá tener la fe que agrade al Señor. Romanos capítulo 10, verso 17, dice la Escritura que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es imposible que podamos creer en un Dios que hace milagros, en un Dios que oye la oración, en un Dios que restaura familias y corazones. Es imposible que podamos creer en un Dios sobrenatural, al menos que la palabra del Señor abunde abundantemente en nuestros corazones. El salmista David escribió, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor está destinada a dirigirnos, a limpiarnos, a edificarnos, a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Pero sobre todo, la palabra del Señor está diseñada por el Creador para que sea medicina a todo nuestro cuerpo, para que seamos prosperados en todas las cosas. Como lo dijo el Señor a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que para todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podríamos esperar cosas buenas, al menos que abracemos y amemos la palabra de Dios con todo nuestro corazón. ¿De qué se trata la fe? No podríamos entenderlo en términos filosóficos, sino en términos prácticos. Y hoy quiero compartir esta palabra de la manera más práctica para ti y para mí. La Escritura nos dice en el pasaje de hoy que en el principio, y hablando de 4 personajes, dice por la fe Abel. En el versículo siguiente nos dice por la fe Enoc. Después nos dice por la fe Noé. Y finalmente por la fe Abraham. Yo quiero establecer estos 4 pilares. Y yo quiero que nos fijemos detenidamente lo que la Escritura tiene que decir de cada uno de estos personajes y cómo cada uno de ellos nos dan una lección de cómo crecer y cómo agradar a Dios de acuerdo a lo que ellos hicieron. Abel representa el sacrificio y la gratitud. Enoc representa lo que significa ser seguidor del Señor. Noé nos habla de visión y acción, pero Abraham nos habla sobre una obediencia total. La Escritura nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que su hermano Caín. Su hermano le mató porque tuvo envidia o se molestó porque hablaba más el sacrificio de Abel que el de Caín. Y dice la Escritura que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio y dando Dios testimonio de que era justo. Habla Dios de sus ofrendas y muerto. Dice, sigue hablando por esa
por ese sacrificio. Cuando hablamos de la vida de Abel, ¿quién podría pensar que la fe no tiene que ver con un acto mental, sino con una acción de adoración, con un acto de sacrificio? Y es que cuando nosotros nos hemos rendido al Señor, debemos pensar que nosotros no merecíamos el perdón del Señor, que no merecíamos la misericordia de Dios. Abel comprendió que si él ofrecía a Dios lo más excelente, lo mejor que tenía de su rebaño, él tenía que derramar sangre, porque sabía que el Dios juez justo estaba demandando vida por vida, y que él sencillamente no podía cumplir los requisitos de Dios, al menos que alguien ocupara su lugar. Abel estaba apuntando al Salvador, al Cristo Salvador, sencillamente al encontrarnos perdidos, lejos de la misericordia de Dios. Abel pudo entender que así como sus padres fueron cubiertos con pieles cuando pecaron, y que eso significó también el sacrificio de animales para descubrir su desnudez, Abel entendió que no había recompensa o no había sencillamente ningún sacrificio que cubriera su maldad. Sin embargo, hizo lo mejor que podía para honrar a Dios con lo mejor que tenía. Hoy la gente le cuesta entregarle a Dios no solamente su vida, sino parte de las cosas que Dios le ha provisto. Le cuesta entregar sus bienes, le cuesta entregar su tiempo, le cuesta entregar su corazón. Y por eso es que hay una dualidad, y por eso es que hay tanta hipocresía. Por eso es que los valores se negocian con demasiada ligeralidad. Son muy ligeros a la hora de declarar a quién ellos aman y a quién ellos sirven. Pero Abel no. Abel dijo: voy a darle a Dios lo mejor que yo tengo en mi poder, y le voy a honrar con este acto de adoración. Cuando él sacrificó el animal y se lo dio al Señor en sacrificio, sencillamente estaba haciendo proféticamente un acto de expiación. Y la palabra expiación significa que Dios estaba quitando las culpas de Abel y se las estaba colocando sobre el animal, y que en ese acto de sacrificio él estaba hablando y acerca de la justicia que solo Dios le podía otorgar, y no a causa de sus buenas obras, porque no había ninguna obra que pudiera superar las demandas de Dios. Así que cuando hablamos de Abel, hablamos también de gratitud. Representa adoración. En el Salmo 50, verso 23, nos dice que sacrifica alabanzas, me honrará. Abel está adorando al Señor con este acto. Y es en este acto de adoración cuando la fe comienza a desarrollarse en ese acto. Un acto maravilloso, porque cuando adoramos al Señor, cumplimos el requisito que Dios demanda de sus hijos, que es el reconocimiento de que Él es Dios. Por eso es que en el Padre Nuestro el Señor nos mostró que toda la oración comienza en adoración y termina en adoración. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, dice el salmista. Sacrificar alabanzas al Señor es reconocer que Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy la gente se queja por todo, pero no da gracias por todos los favores recibidos. Sabes, tienes que recordar que si tienes vida es porque Él te la ha dado. Si has podido comer algo es porque Él lo ha provisto. Si tienes salud, si tienes familia, si tienes un largo etcétera, tienes que tomarte el tiempo para reconocer que eso viene de la mano de Dios. Y Abel sabía que todo lo que él tenía, incluido el rebaño de ovejas, venía de la mano de Dios. Ser agradecido significa tener un altar donde ese perfume, ese sacrificio de adoración es únicamente para Él.
Por eso es que el Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe? Antes de pedir debemos adorar. Antes de reclamar algún favor para nuestras vidas, debemos reconocer que Él es la fuente de todo nuestro bien. Y eso lo entendió Abel. Y esa es la razón por la que su sacrificio fue excelente y agradó al Señor. Abel significa entonces honra y adoración y reconocimiento de quién Él es. Él sabía exactamente lo cual le dio la ventaja frente a Caín de que era lo que Dios estaba pidiendo. Hoy la gente no sabe realmente cómo acercarse a Dios, y esa es la razón por la que no tienen una fe vibrante. Muchos de nosotros entramos precipitadamente al altar de la oración, si es que lo hacen, y lo hacemos inundando el trono de Dios con peticiones, con demandas. Recordemos que Isaías vio al Señor el año que murió el rey Usías, y cuando lo vio en un trono sentado con faldas que llenaban todo el templo y el lugar de su habitación era sublime, él dijo: ay de mí, que siendo un hombre, habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. ¿Sabe? Cuando tenemos una vislumbre de la gloria de Dios, no podríamos pensar en nuestras necesidades. Tendríamos que levantar nuestras manos y adorar y bendecir y glorificar el nombre del Señor. Y cuando nosotros cambiamos el centro de nuestro universo y lo ponemos en Dios, ponemos nuestra mirada en la omnipotencia. Pero cuando comenzamos a solamente a pedir y a buscar por nuestras necesidades, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos fijando nuestra mirada en nuestras necesidades, en nuestras limitaciones y en nuestra temporalidad. Pero dice también la Escritura, el segundo pilar de fe es Enoc. Y Enoc, dice la Escritura en el capítulo 5, verso 24 del libro de Génesis: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo no sé si te emociona eso, pero ¿te imaginas? No fue que Dios caminó con Enoc, sino fue Enoc que caminó con Dios. Hoy la gente quiere que Dios lo acompañe en sus proyectos, en sus planes, en sus decisiones. Y cuando ya no pueden, porque tienen toda su vida enredada, le dicen: Señor, ayúdame. Pero Enoc nos enseña que no debemos nosotros tener una actitud tan arrogante, creyendo que no la sabemos toda. No importa la experiencia que tengas, no importa la salud que tú tengas, no importa las relaciones que tienes. Enoc, con más de 365 años, porque la gente vivía muchísimo en ese tiempo, de 365 años, ha tenido o tuvo más experiencia que tú y que yo. Y sin embargo, con esa experiencia de años vividos sobre la tierra, siempre caminó con Dios, buscando la palabra certera, buscando la respuesta de Dios. A pesar de que la gente no buscaba de Dios, Enoc caminó con Dios y Dios caminaba con él. Y donde él llegaba, escuche, él portaba la presencia de Dios. Él portaba la atmósfera divina. Y la gente seguramente veía en Enoc un hombre no solamente de integridad, sino un hombre portador de gloria. Hoy nosotros necesitamos entender que si Dios nos señaló desde el cielo como lumbreras, si nos señaló desde el cielo como luz de las naciones, como sal de la tierra, debemos entonces meternos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, que somos señalados por el cielo para cambiar atmósferas, para hacer cosas diferentes a lo que hace la gente del mundo, dejando la mentira, dejando la hipocresía, dejando sencillamente la mediocridad. Y al igual que Noé, y al igual que Enoc, sencillamente portar la presencia de Dios y permitir que sencillamente su gracia,
su presencia nos acompañe y que nosotros seamos un recipiente de la gloria de Dios. Enoc nos habla de omnipresencia, porque la gente cree que porque no está en la iglesia, Dios no está oyendo. La gente cree que porque no está en una célula o en un ambiente espiritual correcto, creen que Dios no está con él. No, pero no. Enoc cada mañana se levantaba y le decía a Dios seguramente: Señor, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Dime cuál es el camino y yo te voy a seguir. Porque dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, y en la dirección que caminaba Dios, en esa dirección caminaba Enoc. Y tanto le agradó esto a Dios que Dios le dijo: vente conmigo, y se lo llevó vivo al cielo. ¿Qué le parece? Es la segunda persona o la primera persona que ha subido mortal a la eternidad sin ver muerte. El segundo es Elías, pero este no. Abrió camino, porque cuando nosotros caminamos con Dios, hacemos caminos para las siguientes generaciones. Así que Enoc caminó y portó la presencia de Dios. Esa es la segunda pata o el segundo pilar. La tercera lo constituye Noé. Y Noé representa la visión y la acción. ¿Sabe? Porque en los tiempos de Noé era tanta la corrupción que literalmente estaba podrida la naturaleza. Habían gigantes que dicen los teólogos que eran el resultado de uniones ilícitas entre los ángeles y los seres humanos. Hay teorías acerca de eso. Pero se había corrompido tanto la tierra que el intento del corazón del hombre era sola y exclusivamente el mal. ¿Se imagina? No había personas dignas en los tiempos de Noé, solamente él. Pero no se contaminó. Dios le habló, porque sabe, la revelación vendrá a tu vida si prestas atención a lo que Dios te tiene que decir. Por supuesto, entre más te llenes de la palabra de Dios, más serás sensible a la voz de Dios. Pero si por el contrario dedicas más tiempo a cosas que te distraigan, vas a estar mucho más ajeno a lo que Dios te quiere decir. Sin embargo, dice la Escritura que Noé escuchó a Dios. Escuchó a Dios que le dijo: me agrado de ti. Y él pudo ver en medio de esa podredumbre, en medio de esa confusión, en medio de toda esa corrupción, pudo ver de Dios dos cosas al mismo tiempo. Él vio salvación y vio juicio. Vio salvación y vio juicio. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú solamente ves a Dios como el que salva, pero no como el que castigas, el temor de Dios no se hará presente dentro de ti. La gente hoy tiene equivocadamente la idea de que como Dios es amor, no va a castigar. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es, escuche, fuego consumidor. Él sabía, Noé sabía por revelación, que Dios iba a enviar un diluvio e iba a arrasar el mundo entero con algo que nunca nadie había visto. Hoy nosotros decimos que el Señor se va a llevar a su iglesia, que Él va a venir en las nubes, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la gente no cree en esto. ¿Sabe? Noé le tocó vivir lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, porque no había llovido, porque no habían esos fenómenos de lluvia y ni de siquiera de inundación. Y sin embargo, dice la Escritura que con temor preparó el arca, porque él sabía que había salvación. Él sabía que Dios estaba proveyendo salvación, porque también vendría juicio. Hoy necesitamos entender que si queremos agradar a Dios en fe, debemos recordar que aunque tengamos salvación, vendrá juicio. Juicio para los que no conocen. Juicio para aquellos que no le quieren dar el frente al Señor, sino la espalda. Juicio para aquellos que caminan en maldición, que caminan en desobediencia y en pecado. Juicio para aquellos que se niegan a creer la palabra de Dios. Por eso es
que Noé nos habla de visión y de acción. Él no quedó solamente en el hecho salvador. Él comenzó a fabricar un arca, comenzó a trabajar en su familia, comenzó a accionar lo que Dios le había indicado. Hoy necesitamos recordar que no verás la gloria de Dios al menos que comiences a orar por tu familia. No verás la respuesta del cielo al menos que comiences a desatar la bendición a favor de tu comunidad, a favor de tu familia, a favor de aquellas personas que no pueden clamar por sí mismas. Hoy necesitamos entender que Dios está esperando que tú puedas creer en los nuevos comienzos, porque Noé creyó que iba a ser reseteado el mundo y todo comenzaría de nuevo. Tienes que creer que Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Hoy necesitamos entender que Dios no es un Dios de eventos, sino un Dios de procesos. Que aunque fueron más de 100 años construyendo el arca, Dios indefectiblemente cumplió lo que prometió, porque Dios no puede mentir. Y finalmente, el cuarto pilar es la vida de Abraham. Abraham es un ejemplo de obediencia total. En Lucas 8, verso 13, nos dice la Escritura que los que fueron sembrados sobre piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, porque creen por algún tiempo. Y dice la Escritura que en el tiempo de la prueba se apartan. Abraham fue probado. Y hoy la gente quiere un evangelio de pare de sufrir. ¿Sabe? Eso no existe. Abraham, el padre de la fe, fue probado. Fue probado cuando Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él no cuestionó a Dios. Pudo haberlo hecho. Señor, ¿pero para dónde? No tengo el GPS. No sé ese lugar donde estás viviendo y de qué voy a vivir y qué voy a comer. No, él obedeció y no sabía dónde ir. Pero él dio el paso fuera de su campamento y Dios le guió a la tierra que fluye leche y miel. Dios sencillamente le dio una instrucción y él no pospuso, no lo dejó para después el llamado que tenía como el padre de la fe. Por el contrario, se puso en marcha hacia su destino, dando un paso por vez. Yo no sé qué Dios te ha pedido. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado. Pero si Él te llamó a hacer cosas grandes, es tiempo de que te ordenes. Es tiempo de que tomes tu llamado en serio, porque Dios lo demandará de ti. La siguiente cosa es que no se impacientó durante más de 25 años. Estuvo esperando que Dios cumpliera la promesa de un hijo que le heredara. Y aunque tenía ya casi 100 años, la Biblia dice que Dios le concedió lo que le había prometido. ¿Sabe por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No digas que estás viejo. No digas que el tiempo se te ha pasado. No digas que no te han dado oportunidad. No pienses que no eres adecuado. Si el Señor te ha señalado desde la eternidad, ten por cierto que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente, no argumentó cuando vino la prueba más dura y fue la entrega de su hijo Isaac. Aunque era el regalo tan ansiado, cuando Dios le pidió su hijo, él sencillamente no argumentó. No dijo: Señor, ¿cómo es que ahora me lo vienes a pedir? Habiendo yo esperado más de 25 años para tener este regalo entre mis brazos. No, él obedeció, porque Dios tiene el poder de dar y el poder de quitar.
hemos de entender que Dios es soberano y que Dios tiene todo poder para levantar, para abatir y para hacer lo que Él quiere. Hoy comienza el inicio del resto de tus días. El fundamento es la palabra de Dios y estos 4 pilares de fe que representan sacrificio y gratitud, que representan ser seguidor, tener visión y acción, pero sobre todo una obediencia total, es lo que Dios nos ha señalado para tener una fe sana, una fe vigorosa, una fe que agrade a Dios, pero sobre todo una fe que nos acerque al propósito eterno de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que puedas ser imitadores, como dice la Escritura, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las cosas. Así que allí donde estás, quiero rogarte que inclines tu cabeza, que pongas tu mano en tu corazón y que hagas conmigo esta oración, una oración de entrega, una oración de rendición. Que puedas decir conmigo: Señor, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que no he sido un verdadero adorador, que no te he buscado, que no he caminado y que no he tenido la visión o la obediencia que tú demandas de tus hijos. Pero hoy rompo con mi pasado y entrego todas y cada una de las partes de mi vida, mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos te pertenecen y los entrego a ti, Rey. Haz conmigo conforme a tu voluntad y no dejes que mi vida se estanque en mediocridad, en dejadez o cualquier otra cosa que no te agrade, porque entiendo, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Gracias, Jesús. Amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de ti. Y quiera el Señor Dios Todopoderoso que la fe de Abel, simbolizando el sacrificio y la gratitud, que la fe de Enoc, representado por el significado de ser seguidor del Señor, que la fe de Noé, que es la visión y la acción, y sobre todo la fe de Abraham, que es el padre de la fe, que representa todo lo que es obediencia, puede envolverte de una manera sobrenatural y que a partir del día de hoy la gente vea en casa y la gente vea fuera de casa que tú no eres un hipócrita, que tú eres verdadero y que la justicia de Dios está sobre ti. Quiero orar a Dios a favor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada hombre, cada mujer. Bendigo, Señor, cada joven, cada persona que ha escuchado este mensaje. Y te ruego que avives, oh Dios, el fuego de tu Espíritu en sus corazones. Sacúdelos, oh Dios, de manera que caiga todo aquello que está, Señor, colgando. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú le des hambre y sed de justicia, hambre por tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, queme todo aquello que no sirva, todo aquello que es inmundo, todo aquello, Señor, que amenaza nuestra fe. Padre, y yo ruego que una cobertura espiritual sobrenatural envuelva la vida de tus hijos, y yo declaro que es hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos, por seguirnos. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestros canales de YouTube, de Instagram y de Facebook, y que puedas recibir también oportunamente los enlaces y los avisos de transmisión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta una siguiente oportunidad, si el Señor lo permite. Bendiciones.